Estaba limpiando el cañón de 30 milímetros de los Apaches cuando el comandante de la base se dio cuenta de quién era. El joven oficial pensó que solo estaba reprendiendo a un viejo conserje por estar en una zona restringida. Se equivocaba. Lo que ese conserje hiciera a continuación no solo acabaría con su carrera, sino que desenredar una conspiración que alcanzaba las más altas esferas de mando. Era una verdad universalmente reconocida en Fort Stryker. Si un trabajo era sucio, ingrato e indigno de un soldado moderno, centrado en la tecnología, le pertenecía a Henry Johnson. Era un elemento fijo, un fantasma con un mono amarillo que se materializaba con un cubo y una fregona cada vez que se derramaba algo y se desvanecía en el base institucional de los pasillos cuando desaparecía. Era viejo, rondaba los 60, con los hombros encorvados y una red de finas arrugas alrededor de los ojos que denotaban demasiado sol y poco sueño. Para los jóvenes pilotos y mecánicos del primer batallón de reconocimiento de ataque, era simplemente Henry, parte del escenario. Pasaban junto a él en el cavernoso hangar 3, con sus trajes de vuelo impecables y su charla llena de acrónimos y bravuconería, sin siquiera mirarlo a los ojos. Dejaban trapos grasientos en el suelo y latas vacías de bebidas energéticas en los bancos de trabajo, confiados en que el desorden simplemente desaparecería por la mañana. Henry nunca se quejaba. Simplemente limpiaba, sus movimientos lentos pero deliberados, metódicos. Su lugar favorito era cerca del Apache 714, el orgullo de la flota. Pasaba más tiempo en ese helicóptero que en cualquier otro. Mientras los equipos de mantenimiento ejecutaban sus diagnósticos digitales y cambiaban los componentes modulares, Henry estaba allí con un paño suave y una botella de pulimento, trabajando en la cabina hasta que era un espejo negro impecable, o estaba a gatas, recogiendo meticulosamente trozos sueltos de cable de seguridad y tornillos caídos del suelo de hormigón alrededor de su tren de aterrizaje. Un joven especialista de no más de 20 años lo observó una tarde. Henry estaba concentrado en el cañón de cadena M230 del Apache, el cañón de 30 milímetros ubicado en su torreta de barbilla. No solo lo estaba limpiando, tenía un juego de cepillos y púas especiales, y limpiaba el mecanismo de alimentación con precisión de relojero. «Oye, papá», gritó el especialista con una sonrisa burlona. «No tienes que hacer todo eso. Revisamos todos los sistemas de esa cosa 2 veces al día». Henry no levantó la vista. «La suciedad es un enemigo paciente, hijo», dijo con voz áspera, seca como el polvo. El especialista se rió entre dientes y se alejó, negando con la cabeza. No vio cómo los dedos de Henry recorrían las costuras de la carcasa del cañón, un toque que se parecía menos a una limpieza que a un reencuentro con un viejo amigo. Este hombre silencioso e invisible sabía más sobre esta arma que nadie en la base, pero a nadie se le había ocurrido preguntar, porque Henry sabía que el más mínimo grano de arena en el lugar equivocado en el momento equivocado podía convertir un arma de $1 millón en un trozo de metal inútil. El suboficial mayor 5, Marcus Thorne, no caminaba. Planeaba. Como aviador experto con más de 7.000 horas de vuelo, se movía por el mundo con la calma y la gracia depredadora de quien había pasado toda su vida en la cima de su profesión. Estaba en Fort Stryker para una evaluación previa al despliegue y no se le escapó nada. Sus ojos, acostumbrados a recorrer kilómetros de terreno hostil desde una cabina vibrante, veían cosas que otros no veían. Mientras recorría el hangar 3, su mirada recorrió las filas de apaches, las bulliciosas tripulaciones, el caos organizado de una base aérea militar moderna. Y entonces vio al conserje. Al principio no era nada, solo un anciano limpiando la torreta de una A-64. Pero entonces, los ojos expertos de Thorne se entrecerrar. Era la forma en que el hombre sostenía sus herramientas, la secuencia metódica y específica de sus acciones mientras trabajaba en el conducto de alimentación del cañón de 30 milímetros. No era solo limpieza, era una tira de diagnóstico de campo, una técnica obsoleta que se enseñaba solo a un tipo de soldado, en un lugar específico, con un propósito muy oscuro. Era un ritual, una firma. Thorne se detuvo en seco.
El aire pareció cristalizarse a su alrededor. El ajetreo del hangar se desvaneció en un rugido sordo. Su mente, una máquina finamente afinada para la evaluación de amenazas, gritaba. Observó cómo el anciano terminaba su trabajo y luego, con el nudillo del pulgar, golpeaba un ritmo preciso de 3 tiempos en el lateral de la carcasa del arma. Golpe. La sangre se drenó del rostro de Marcus Thorne. No era posible. Era una historia de fantasmas, un mito susurrado por veteranos con cerveza caliente, una señal que no se había visto ni usado en 30 años. Era una señal que significaba que uno de los hombres más peligrosos de la Guerra Fría estaba de pie a 30 pies de él, vestido con un mono de conserje. El suboficial jefe sintió una mezcla de terror y asombro, pues sabía que aquel anciano no era solo un veterano. Thorne se acercó lentamente. Sus botas no hacían ruido sobre el hormigón manchado de aceite. Mantenía la distancia, con una postura cuidadosamente no amenazante. El anciano, Henry, estaba limpiando el sensor de objetivo del helicóptero, de espaldas al jefe. Thorne se aclaró la garganta. Fue el sonido más seco que había emitido en su vida. Dicen que los remolinos de arena dieron una fiesta de 1000 demonios después de la operación Atardecer, dijo Thorne en voz baja, tanteando el terreno. Henry hizo una pausa. No se giró, pero sus hombros parecieron ensancharse un poco. Su voz, al salir, fue como grava vertida sobre hojas secas. Nunca llegó a la fiesta. Estábamos ocupados limpiando el desastre. La confirmación flotaba en el aire, pesada y rotunda. Era una contraseña y una llave. Abrir la puerta a un pasado del que Thorne solo había leído en informes clasificados posteriores a la acción. Todas las leyendas, todas las pesadillas que había oído sobre los hombres que iban a donde nadie más iría, aparecieron de repente ante él. Sintió la necesidad instintiva de ponerse firmes, de saludar, pero la reprimió. Henry finalmente se giró. Su mirada, que antes parecía cansada y vacía, ahora era aguda, clara y evaluadora. Poseía una autoridad que Thorne, asesor de generales, no había visto en décadas. El viejo conserje lo miró de arriba abajo. Una evaluación silenciosa que despojó a Thorne de su rango y prestigio, dejándolo solo como soldado. «Estás muy lejos de casa, jefe», dijo Henry. No era una pregunta, solo una inspección, respondió Thorne, con una voz apenas susurrante. «Bien», dijo Henry, volviendo a su trabajo. «Inspecciona en otro lugar». Fue una despedida, una orden silenciosa e innegable de un hombre con uniforme de conserje a un suboficial jefe 5. Y Thorne, para su propio asombro, se vio obligado a obedecer. Hizo un breve, casi imperceptible asentimiento, giró sobre sus talones y se alejó sin decir una palabra más. La dinámica de poder en el hangar 3 acababa de romperse por completo. El conserje seguía puliendo el cristal, pero ahora todo el mundo sabía que lo observaba. El suboficial jefe se movía como un fantasma. Encontró al sargento de operaciones del hangar, un hombre corpulento y práctico llamado Griggs, en su oficina con paredes de cristal que daba al suelo del hangar. Thorne no llamó. Simplemente entró y cerró la puerta tras él. «Griggs», dijo Thorne con voz tensa. «¿Quién es el conserje?» «El que trabaja en el 714. El sargento mayor Griggs se reclinó en su silla, molesto por la intrusión. Se llama Henry Johnson, un veterano del programa de trabajo de asuntos de veteranos. ¿Por qué? Thorne se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en el escritorio. Bajó la voz a un susurro conspirativo. Llama al comandante de la base Thorne. Ahora mismo. ¿El coronel? Griggs se resistió. ¿Para un conserje? El jefe, con el debido respeto, el coronel está ocupado preparando la visita del SEG. De defensa. Esto es más importante que el secretario de defensa, dijo Thorne, con los ojos encendidos. Dígale que tenemos un vigilante en las instalaciones. Use esa palabra. Lo entenderá. Griggs,
Al ver la absoluta seriedad en el rostro del maestro aviador, se tragó sus objeciones y disparó al aire como una granada activa. Abajo, en el suelo del hangar, el efecto dominó estaba comenzando. Algunos de los suboficiales superiores que habían visto el intercambio entre Thorne y el conserje ahora observaban a Henry con un nuevo y confuso respeto. Empezaron a murmurar entre sí, señalando sutilmente. ¿Por qué el legendario CW5 Thorne hablaría con un conserje y luego se marcharía como si le hubieran dado una bofetada? Los susurros se extendieron como un contagio. Los soldados rasos jóvenes, al percibir el cambio de atmósfera, también empezaron a mirar fijamente. La indiferencia casual que solían mostrarle a Henry se estaba convirtiendo en una mezcla de miedo y profunda curiosidad. El trabajo se ralentizó. Las conversaciones se desvanecen cada vez que Henry pasaba arrastrando los pies con su carrito. Todo el tejido social del hangar se reconstruye a su alrededor en tiempo real, y mientras tanto, Henry seguía trabajando. Terminó con el Apache y empezó a barrer el suelo, con movimientos tan lentos y pausados como siempre, aparentemente ajeno a la tormenta de especulaciones que ahora lo tenía en el centro. Era como una piedra arrojada a un estanque, y las ondas estaban a punto de convertirse en un maremoto. El coronel James Thorne era un hombre que creía en los organigramas y las cadenas de mando. Era ambicioso, astuto y tenía un ego pulido por una carrera acelerada. Cuando irrumpió en el hangar, seguido por el pálido sargento mayor Griggs y el sombrío CW5, irradiaba puro enfado. Muy bien, jefe, me sacó de una sesión informativa para esto. El coronel espetó, con la mirada fija en Henry, que ahora limpiaba silenciosamente un banco de trabajo. Más vale que esto sea bueno. ¿Quién es este tipo? El CW5 Sourn se irguió como un palo. Señor, con todo respeto, está haciendo la pregunta equivocada. La pregunta no es quién es, sino qué es. El coronel se burló. No juegue conmigo, Marcus. No es juego, señor, respondió el jefe, con voz mortalmente seria. Lo vi revisando el 30.000 en el Apache 714. Estaba realizando una verificación de campo del protocolo Nomad. Terminó con una señal de confirmación de 3 toques. Señor, ese protocolo y esa señal pertenecen a una sola unidad. La expresión del coronel vaciló por un segundo. Nomad, esa es una historia del coco, jefe. Un mito. No era un mito, señor, presionó el CW5. La fuerza de tarea Nomad era real. Una unidad fantasma bajo el XOC. Activa desde finales de los 70 hasta principios de los 90. Su especialidad era la recuperación en el campo de batalla y la negación de activos. Cuando una aeronave amiga caía a 100 millas tras las líneas enemigas, no enviaban un equipo de rescate. Enviaban un equipo Nomad de 2 hombres. Su trabajo consistía en llegar a los restos, repararlos bajo fuego enemigo con lo que pudieran encontrar y luego volar o conducir fuera de la zona vulnerable. Eran maestros del armamento enemigo porque entrenan constantemente con él. Eran mecánicos, pilotos y asesinos, todo en uno. Se les llamaba vigilantes porque vigilaban al rebaño desde las sombras. Ese hombre, señor, dijo el CW5 señalando a Henry con un dedo tembloroso, es un vigilante. El coronel Thorne se quedó mirando. Las implicaciones lo invadieron. Los fantasmas no vestían uniformes de conserje. Las leyendas no barrían pisos. Pero algo en la absoluta seguridad del jefe hizo que una fría duda se formara en su estómago. El coronel marchó por el hangar, sus botas lustradas resonando en el repentino silencio. Todo el personal del hangar, desde el soldado raso de menor rango hasta los suboficiales superiores, había dejado de trabajar. Podían sentir la carga en el aire, la sensación de que una línea estaba a punto de cruzarse. El coronel Thorne se detuvo justo frente al anciano, su sombra cayendo sobre el banco de trabajo que Henry estaba limpiando. Está bien, se acabó la diversión, dijo el coronel, con voz alta y condescendiente. No sé qué clase de juego estás jugando con mi suboficial jefe, pero se acaba ahora.
Me dirás quién eres. Es una orden. Henry Johnson colocó lenta y deliberadamente su trapo de limpieza sobre el banco de trabajo. Se enderezó. Fue un movimiento sutil, pero la encorvadura de sus hombros se desvaneció. Los años parecieron derretirse, reemplazados por una columna vertebral de acero forjado. Sostuvo la mirada del coronel y por primera vez sus ojos no estaban vacíos ni cansados. Eran como un pedernal desportillado, antiguo y duro. Justo entonces, el ayudante del coronel, un joven capitán, corrió por el hangar, agarrando una tableta, con el rostro pálido por el pánico. Señor, necesita ver esto. Acababa de obtener la autorización de nivel 7 de la División de Registros del Pentágono. El coronel Thorne arrebató la tableta, con una expresión de fastidio. Bajó la vista hacia la pantalla. Leyó. El color desapareció de su rostro. Su arrogancia, su confianza, toda su visión del mundo se derrumbó en 5 segundos. Miró de nuevo a la tableta y al anciano, con la boca ligeramente abierta. El nombre en la pantalla era Henry Johnson, pero el archivo adjunto era algo completamente distinto. La voz del coronel, cuando finalmente habló, fue un susurro ahogado que resonó por el hangar silencioso. Sargento Mayor Henry Johnson, indicativo de llamada Nómada 1. Tragó saliva con dificultad, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad, mientras recitaba las condecoraciones de memoria. Cruz por servicio distinguido. Estrella de plata con 3 racimos de hojas de roble. Estrella de bronce al valor. 5 corazones púrpuras. Levantó la vista, con el rostro convertido en una máscara de profunda conmoción y vergüenza. Frente a todo el batallón, la espalda del coronel James Thorne se puso rígida. Se llevó la mano a la frente en el saludo más brusco y respetuoso de su vida. Señor, susurró, con una reverencia que nadie le había oído jamás. Mis más sinceras disculpas. ¿Qué? El conserje, el fantasma, era ahora la máxima autoridad de la sala, y no había dicho ni una sola palabra. Henry devolvió el saludo al coronel con una firmeza que desafiaba su edad. Era un gesto de pura memoria muscular. Lo sostuvo un instante, con la mirada fija en el coronel, antes de bajar la mano. Todo el hangar pareció exhalar al unísono. Ignoró la pregunta del coronel. En cambio, volvió la mirada al reluciente helicóptero negro que había estado atendiendo todo el día. Ese pájaro, coronel, dijo Henry, con voz serena y sin emoción. Apache 714. Me contrataron para este contrato hace 6 meses específicamente para acercarme a él. Su registro de vuelo digital ha sido alterado. Anoche a las 2 se hicieron modificaciones, borrando las últimas 30 horas de registros de mantenimiento e insertando un bucle de diagnóstico fantasma. Caminó hacia el Apache, recorriendo su fuselaje con la mano. Y lo que es más importante, continuó deteniéndose bajo la cabina. Su software de puntería y control de tiro ha sido comprometido. Hay una subrutina fantasma, latente, esperando. Se activa con una sola orden de audio específica. Finalmente se giró para encarar al atónito grupo de mando. No estoy aquí por una vieja historia de guerra, coronel. Estoy aquí por lo que este helicóptero está a punto de hacer. El pasado se había vuelto aterradoramente presente. El coronel Thorne se esforzaba por procesar la información. Su mente, entrenada para amenazas convencionales, no podía comprender la audacia del asunto. ¿De qué está hablando, sargento? Ese Apache es nuestro avión de demostración principal. Está programado para realizar un vuelo de demostración para el secretario de Defensa y todo su personal mañana por la mañana. Henry asintió con gravedad, con expresión indescifrable. Lo sé. Ese es el objetivo del ejercicio. Dejó que el silencio se extendiera por un momento, dejando que todo el peso de las implicaciones se asentara sobre ellos. El detonante no es un botón, explicó Henry, bajando la voz. Es una frase enterrada en el discurso público planeado por el secretario.
En el momento en que diga las palabras asegurando nuestro futuro, se transmitirán por la red abierta. El Apache 714, que estará flotando en una postura de ataque simulada a 1000 yardas de distancia, interpretará esa frase como una orden de fuego. Automáticamente adquirirá la mayor señal de calor en su cuadro de objetivo, el puesto de observación, y liberará toda su carga útil de cohetes y cañones. Hizo una pausa. El interruptor de seguridad está enterrado en capas de código cifrado. Codifiquen mi unidad diseñada hace 30 años para que sea irrompible. Soy la única persona viva que sabe cómo escribir la contraorden y desarmarla. Miró alrededor del hangar, sus ojos recorriendo los rostros del mecánico. Y los jefes de equipo, y el saboteador que lo puso allí, dijo con la voz helada, es uno de ustedes. En cuanto Henry pronunció su última palabra, el mundo explotó. Una serie de cargas huecas, colocadas con precisión militar a lo largo de las vigas principales del hangar, detonaron con un rugido ensordecedor de fuego y metralla. El suelo se estremeció, las enormes puertas del hangar, de varias toneladas y ubicadas a ambos extremos del edificio, se cerraron de golpe con la fuerza de un ariete, sumiendo el vasto espacio en el inquietante resplandor rojo sangre de la iluminación de emergencia. El bloqueo era absoluto. Una voz distorsionada digitalmente y de una calma escalofriante crepitó por el sistema de megafonía interior del hangar. El vigilante está comprometido. Desinfecte el activo. Todos los activos. La trampa no solo estaba tendida. Se había activado. El tiempo de hablar había terminado, y el tiempo de morir acababa de comenzar. Se desató el caos. Jóvenes soldados entrenados para el campo de batalla abierto se apresuraron a refugiarse tras cajas de herramientas y soportes de equipo, con los rostros desfigurados por la confusión y el miedo. El coronel Thorne, instintivamente, gritó por radio pidiendo un equipo de respuesta táctica, pero la única respuesta fue el áspero crujido de la estática. Se cortaron todas las comunicaciones con el exterior. En el centro del pánico se alzaba Henry Johnson, una roca en medio de una vorágine. Las luces rojas de emergencia resaltan su rostro curtido, y estaba completamente tranquilo, aterradoramente. Parecía menos un conserje y más un depredador en su hábitat natural. Se giró hacia el CW5, de rostro ceniciento. Jefe, lleve al coronel y a su ayudante al depósito de municiones en la esquina oeste. Está reforzado. Mantengan la cabeza baja. Entonces miró fijamente al sargento mayor Griggs. Sargento mayor, necesito una terminal de línea dura. Con un movimiento fluido que parecía imposible para un hombre de su edad, Henry se bajó la cremallera de su mono amarillo. Debajo no llevaba ropa de civil. Llevaba un traje táctico oscuro y abrigado, de esos que no existían oficialmente. De un bolsillo oculto sacó un pequeño dispositivo reforzado con cables de fibra óptica. Su disfraz había desaparecido. Se había quitado la máscara. El nómada 1 volvía a estar en servicio. Y este era su hangar. Surgieron figuras de entre las sombras. Soldados que momentos antes habían estado trabajando junto a sus camaradas alzaron sus armas, con rostros fríos y decididos. Eran los traidores, escondidos a plena vista. Ignoraron a los leales que se encogía de miedo y avanzaron hacia el Apache 714. Su objetivo estaba claro: destruir el helicóptero y las pruebas de la conspiración junto con él. Están intentando acabar con el ave. Griggs había señalado que Henry ladraba mientras conectaba su dispositivo a un puerto de mantenimiento en la base de la terminal. Proteged a ese Apache. Formad un perímetro. Su voz, llena de la autoridad de un comandante, atravesó el pánico. Los soldados leales, con una dirección y un propósito, comenzaron a reagruparse, lanzando fuego de supresión. Los dedos de Henry revoloteaban sobre el teclado de la terminal, líneas de código arcaico desplazándose por la pantalla. Miró la ametralladora M230 que había limpiado con tanto esmero, y una sombría comprensión se dibujó en su rostro. Activó sus comunicaciones internas,
conectando directamente con la cabina donde el coronel Thorne se refugiaba. Coronel, los traidores habían programado el código de ataque, ignorando los controles de la cabina, pero no la conexión de mantenimiento manual. Súbase al asiento del artillero y encienda el bus principal del cañón. Thorne, sin dudarlo, se subió al asiento y accionó los interruptores necesarios. En el suelo, Henry había convertido su profundo conocimiento de las entrañas de la máquina en un arma. El traidor líder, un hombre corpulento y con la gracia letal de un operador especial, atravesó la línea defensiva y cargó contra Henry, con un cuchillo de combate en empuñadura inversa. Tenía un tercio de la edad de Henry y el doble de su tamaño, esperando abatir a un anciano encorvado sobre una computadora. Se equivocó. Sin apartar la vista de la pantalla, Henry cambió de postura. Mientras el atacante se abalanzaba, Henry giró. Aprovechó el impulso del hombre para desequilibrar. En una secuencia fluida, asestó 3 golpes precisos y brutales. Se oyó una serie de crujidos escalofriantes. El hombre corpulento se desplomó, con el cuerpo destrozado e inútil, y su arma cayó al suelo. Todo terminó en menos de 2 segundos. Henry ni siquiera dejó de escribir. Un maestro que demostraba su arte con una facilidad despectiva. Las líneas de código en la pantalla de Henry se convirtieron en una sola línea de comando. Pulsa intro. En lo alto, el cañón de 30 milímetros del Apache 714 giró con una letalidad hidráulica y silenciosa. Fue un momento muy difícil. No apuntaba a los atacantes. Apuntaba al enorme mecanismo de la cerradura electrónica de la puerta principal del hangar. Con un golpe sordo y profundo, el cañón disparó una sola bala de entrenamiento no explosiva. La bala, un denso trozo de metal que viajaba a más de 600 metros por segundo, impactó la caja fuerte con precisión quirúrgica. Hubo un destello brillante de chispas azules y una lluvia de componentes electrónicos destrozados. El bloqueo se había roto. Henry arrancó su dispositivo del puerto y se giró hacia el aturdido coronel que acababa de salir del Apache. He aislado y purgado la subrutina de ataque, declaró Henry con voz serena en medio de los disparos persistentes. Pero también rastreó la última señal de carga. No provenía del interior de este hangar. Provenía de la torre de mando de la base. El cerebro sigue allí arriba observando y tiene línea directa con el equipo de seguridad de la secretaria. La amenaza inmediata estaba controlada, pero el objetivo final ahora estaba escalofriantemente claro. Mientras las sirenas aullaban en la distancia, las puertas dañadas del hangar comenzaron a abrirse con un chirrido, inundando el espacio rojo con la intensa luz blanca de los vehículos de seguridad que se acercaban. Los soldados leales se movieron rápidamente, asegurando a los heridos y acorralando a los comerciantes conmocionados. La batalla por el hangar 3 había terminado. Henry Johnson se encontraba ante el coronel Thorne. Su traje táctico ahora era visible a través de su mono de conserje roto, con una mancha de grasa en la mejilla. Parecía un fantasma, un hombre fuera de tiempo. El coronel, con el uniforme desaliñado y una humildad recién descubierta en el rostro, observaba a la leyenda viviente que acababa de salvarlos a todos. A su mando, señor, dijo Thorne, una palabra que ya no le resultaba extraña. La mirada de Henry no estaba fija en la carnicería del hangar. Estaba fija en la distante torre de mando, una moderna torre de cristal y acero que se alzaba imponente sobre la base. El hombre en lo alto de esa torre había intentado convertir una de las armas más poderosas del ejército en un instrumento de asesinato, y había fracasado solo por culpa del anciano al que nadie se había molestado en ver. El tranquilo retiro de Henry había terminado. La conspiración seguía viva, y su cabeza estaba a solo unos cientos de metros. El vigilante había vuelto al servicio. Si quieres ver cómo una leyenda viviente desmantela una conspiración desde dentro, dale a me gusta a este video y suscríbete a Historias de Valor de Veteranos. Honramos a los profesionales discretos que siempre están alerta. Únete y no te pierdas ninguna historia.